Durante muchos años huí de la nota de lavanda en perfumería porque era una nota que no me gustaba nada. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta de qué era lo que hacía que me gustara o no un perfume de lavanda. Así que os lo cuento. ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil y hoy nos ponemos de color lavanda, porque sí, porque es su época, porque ahora es cuando se cosecha y bueno, yo tengo aquí un ramito que me traje el finde y ya el pobre ya está se corrió, ¿vale? Ya el pobre, pues eso, los calores y eso no le vienen muy bien, pero es que ha estado oliendo la habitación divina, madre mía, estoy poniendo toda lavanda de aquella manera. La lavanda es un aroma que se califica como aromático o fuguer, es lo mismo, son sinónimos, y hace referencia a todas estas hierbas aromáticas, ¿no?, que nos podemos encontrar dando un paseo en el campo, como por ejemplo el romero, el tomillo, salvia, todas estas notas que se han utilizado durante muchísimo tiempo en perfumería más masculina y que ese era uno de los hándicaps por los que no me gustaba tanto, porque normalmente tendía a asociar lavanda con aromas masculinos y es que hay aromas masculinos de lavanda que... ¡Oh, my God! Yes. Sin embargo, con el tiempo me ha empezado a gustar mucho esta nota, convirtiéndose en una nota que realmente disfruto mogollón, pero me he dado cuenta de que hay como dos tipos de lavandas, las lavandas blandas, lavandas mucho más fáciles de llevar, lavandas mucho más fáciles de que gusten, lavandas más tiradas hacia el lado femenino, combinadas con unas notas más dulces, más cremosonas, más florales, cosas como más tranquilas, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos las lavandas duras, lavandas mucho más afiladas, más secas, más naturales y crudas, como podría ser el oler directamente un ramo de lavanda. Así que de todo esto vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por las blandas. Comienzo con una fragancia de la que me habéis oído hablar bastante, una fragancia que en su día, ya os digo, no me gustó, pero hoy en día mucho. Y como muchos lo estaréis adivinando, y de verdad no quiero enrollarme mucho con él, es Mon Guerlain de Guerlain, versión Eau de Parfum, el primero que salió. Bueno, aquí lo que hizo Guerlain realmente fue coger esa lavanda tan característica de los aromas más masculinos, como os digo, tradicionalmente es una nota más utilizada en perfumería masculina, y llevarla, combinarla de tal manera que una mujer pudiera vestirla y llevarla a gusto. ¿Qué hizo? Añadirle más flores, añadirle iris, añadirle jazmín, meterle sándalo, meterle vainilla. Digamos que fue como camuflar un poquito la lavanda para que esté ahí, se note, porque es que es un perfume que se nota, pero digamos que le ha cortado todos los aspectos afilados del aroma a lavanda. Esos aspectos como más secos, más astringentes, capados por completo lo que tiene Mon Guerlain. ¿Qué tenemos así? Pues tenemos las propiedades relajantes de la lavanda, que lo vamos a notar mucho, pero no tenemos esa aspereza, de tal manera que, pues oye, a mí al final me acabó conquistando. Además, es una fragancia que en mí rinde muy bien, a mí me hace sobre las 8 horas, con una estela moderada ya más suave a las últimas horas, lógicamente va decayendo, pero oye, que me aguanta muy bien. Me parece de lo más versátil que tengo en el armario, súper femenino y sobre todo lo que a mí me gusta de esta fragancia es la paz interior que te da, unido a una feminidad súper pura, o sea, aunque tenga lavanda, de todas las que os voy a enseñar, esta para mí va a ser la fragancia más femenina, más floral, más... que es que no te la puedes imaginar de otra manera. Pues así sería Mon Guerlain de Guerlain. Siguiente parada en las lavandas blandas o lavandas más suaves, el Coffee Break de Maison Margiela, perteneciente a la colección Réplica. Este perfume a mí me daba pánico cuando yo veía las notas, veía leche, veía el café, tal, lavanda. ¡Oh! A mí eso me dejaba ya... Pues que no, pues que no. De hecho, al final la que me terminó convenciendo de ello fue Anita, del canal Compartiendo con Ana, que seguro que la conocéis, que me dijo: Marta, por favor, de verdad, que es que te va a gustar, que sí, que sí. Y efectivamente, fue pedido a ciegas y tiene esa lavanda, se la va a notar, pero no va a ser una lavanda de puñetazo en tu cara, no va a ser una lavanda dura como las que vamos a ver después, sino que es una lavanda muy llevable. Volvemos a tener esa faceta relajante, pero ya está, todo lo demás de la lavanda está fuera. Así que si os gustan los aromas así un poquito más gourmand, cremosones, esto sobre todo hemisferio sur, julio, agosto, que ahí estáis, con fresquito, esto es delicioso, una tarde así de invierno, con su mantita, un buen libro,
me encanta, para esas circunstancias me encanta. Sin embargo, el precio, bueno, es un poquito elevado tal y tenéis opciones muy buenas, bastante parecidas, que os las comparto en este vídeo de aquí, en el que os hablo en profundidad y os doy una opción que me encanta realmente y que hace más o menos el mismo apaño a un tercio del precio. Así que si os interesa un aroma así, pues id para allá. Tercera y última opción dentro de las lavandas blandas sería el Burberry Breed. Os vais a reír, pero es que no me sale esa palabra. Es que yo por mucho que lo intento, no me sale. Es como que el... y me quedo ahí como los camiones que no terminan de arrancar. Bueno, da igual, os dejo aquí el nombre. Por favor, alguien que me ayude. Alguien que tenga un buen English Pit English que me diga cómo se dice, porque es que a mí en mi cabeza cada vez que cojo este perfume me suena la canción del ritmo de la noche. Pero es que soy incapaz de pronunciar eso. Esta fragancia es un eau de toilette y realmente la aspereza aquí no la vamos a tener por la nota de lavanda, sino que la lavanda está tranquila, pero va a tener una mezcla de notas bastante peculiar, bastante inusual y bastante curiosa, sobre todo comparándolo con lanzamientos de los últimos años, ¿no? O coetáneos a ella. Esta fragancia lleva una nota de aldehídos bastante marcada. Los aldehídos hemos hablado súper poco en el canal porque realmente no es que yo sea así una súper mega fan de esa nota así como más jabonosa, utilizada mucho en la perfumería más vintage. Por ejemplo, los aldehídos de Chanel son clásicos, son míticos, es algo que si conocéis un poquito de perfumería o si estáis interesados deberíais pasaros a probar alguna vez porque es un aroma muy 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 peculiar. Entonces, esta fragancia va a tener aldehídos, va a tener lavanda, va a tener maderas, va a tener iris. Es una fragancia que realmente el aroma en sí no es fácil. Quiero decir, la lavanda, ok, está pasable, ¿vale? La lavanda está ahí, pero no es de las fuertes, pero la combinación total que tiene este perfume, o este eau de toilette, mejor dicho, no es lo más fácil de comprar a ciegas. Es un perfume muy seco y que si os digo a lo que a mí me recuerda cada vez que lo huelo, me vais a decir, ¿qué dices, Marta? Bueno, a mí esta fragancia me recuerda a... O sea, yo lo que visualizo en mi mente cuando la huelo. Imaginaos una casa de estas más de pueblo, típica casa de madera, ¿vale? Día de otoño fuera, nublado, fresquito, humedad en el ambiente, lluvia. Y alguien planchando una camisa de lino o una camisa de algodón del gordo. Ese olor de la tela cuando pasas el calor, que hay como algo de humedad, pero luego está la sequedad, eso que os digo, todo, la casa de madera. Eso con la lavanda aromática, el campo, esa imagen tan bucólica, tan gris, tan otoñal, que igual a algunos les deprime y a mí me parece maravillosa y súper zen, eso es lo que yo huelo en Burberry Breed. Es una fragancia curiosa, yo la compré a ciegas, la compré porque quería probarla y me llamaba mucho la atención. Tiene un cierto parecido al Jersey de Chanel, de la gama de los exclusivos, son un poco el estilo, ¿vale? Jersey tampoco os penséis que es una lavanda muy potente, ni es una lavanda como, oh, no, es un poco del estilo, esta es más seca que Jersey, ¿vale? Pero bueno, si os gusta ese tipo de fragancias, aunque realmente si no conocéis un Burberry me parece más complicado que conozcáis un Chanel de línea exclusiva, pero bueno, yo os digo toda la información posible, pues tienen algo que ver, ¿vale? Tienen algún lazo común, alguno hay. Realmente a mí Jersey es una fragancia que tuve como mi locura, de hecho la pedí, no sé qué pasó con el pedido, que me lo anularon y no sé qué, yo que sé, alguna rotura de stock o alguna cosa de esas y por eso no la tengo, pero realmente la pedí, la iba a pedir a ciegas, yo sabéis cómo soy. Pues nada, terminó y ahí ya fue cuando dije, mira, da igual, pues lo dejo, ya la probaré tranquilamente, pruebo con Burberry y la verdad que me gusta, ya os digo. Es una fragancia bastante especial, si os gustan los aromas más secos por esa madera que tiene y aromas bastante diferentes al resto. Tiene ahí un toque de ropa limpia interesante, pero ya os digo, no creo que sea una fragancia fácil en conjunto. Respecto a rendimiento, es un aroma súper suave con una duración de unas 4 o 5 horas, o sea, un eau de toilette muy tranquilito, y su precio sí es verdad que está bastante más económico. Yo solamente la he encontrado en páginas online. Esto en tienda yo ya no lo he visto never a never. Miento, sí, una vez.
2 veces. Bueno, sí, en alguna tienda lo he visto, pero ya hace tiempo, ¿vale? Ya últimamente nada. Y ahora mismo se suele conseguir entre los 30 y 40 euros. No es mucho y por eso yo ya me arriesgué, ¿no? A decir, venga, lo hago a ciegas y punto. Pero es peculiar, ¿vale? Digamos que es uno de estos perfumes limpios, porque para mí lo es, pero con un giro, no es el típico perfume limpio. Vamos con la segunda parte del vídeo, vamos con las lavandas duras, lavandas donde no solamente se queda esa parte relajante y floral de la lavanda, sino que ya tiene más matices aromáticos, herbáceos, esos matices mucho más intensos, más fougère, que es lo que yo asociaba tanto con perfumería masculina y que por eso mismo yo huía que me las pelaba. Estas son lavandas ya mucho más intensas, todas ellas. Voy a empezar además por un spray corporal del que me habéis pedido muchísimo que hable. Y a ver si a alguien le suena. Twilight de Lush. Un spray corporal que voy a empezar diciendo lo que me pareció en un primer momento. En comparación con sus hermanos, esto es mucho más suave. O sea, si os gustan los sprays de Lush o queréis saber más de Lush, os dejo por aquí un vídeo porque estos son bombas. Pero bombas auténticas. Este no es tanto. ¿Aquí qué vamos a tener? Pues aquí vamos a tener la lavanda con el ylang ylang y la tonka. Entonces, vamos a tener un aroma de lavanda muy prominente, pero en un secado bastante más cálido. El ylang ylang le da unos toquecillos, pero realmente yo aquí noto más la tonka. Es una fragancia, bueno, body spray, ¿vale? Realmente esto no es ni siquiera perfume, es bastante más rebajado, que sale a 25 euros los 200 mililitros, que es esta botella. Aquí hay Twilight para 2 vidas y media o 3 o 4. Muchas. ¿Y qué me pasa con esta fragancia? Pues que para mí es de todos la fragancia más tosca, más cruda. Es como que tan mezclados los ingredientes, ¡pum! ¡Tacatá! Para ti todo. Realmente lo presiento como tal. De hecho, bueno, es que si os leéis, pues sí, tiene la resina de benjuí, aceite de lavanda, absoluto de tonka, aceite de ylang ylang. Es como más, digamos que le falta por pulir. Hay gente, y he leído reseñas y tal, que le comparaban un poco con Mon Guerlain. Para mí no tienen nada que ver, ¿vale? Sí, tienen los dos lavanda, ya, pero es que hechas de manera totalmente diferente. Mon Guerlain es una lavanda súper refinada y súper femenina y Twilight no. Twilight es más, pues eso, lo que os digo, a grosso. O sea, si tú mezclas los ingredientes y no les pules por ningún lado, pues te sale Twilight. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lógicamente cuando yo quiero utilizar un perfume de lavanda y busco algo más pulido, que es lo que suelo buscar siempre, no voy a por este perfume, voy a por otros. Este le estoy reservando más para casos de aromaterapia en la habitación, para irme a dormir, cosas así, pero no para salir como tal. Pasa lo mismo que con los otros sprays de Lush, que pegas un sprayazo, igual me voy a arrepentir de hacer esto, pero look at this. Es que no quiero que me caiga más encima y ahora os cuento por qué. Quiero que se quede aquí. Ya está todo. Es un aroma muy relajante, pero que como me pase me provoca un dolor de cabeza bestial, pero bestial. O sea, tengo que medirlo mucho porque hubo un día que me vine muy arriba que dije, ¡uy! Me voy a ir a la cama, voy a ponerme la lavanda y todo, ¡uy! ¡Qué bien! No sé, me echaría 3 sprays y me pasé 3 pueblos y medio. O sea, un dolor de cabeza en la cama que es que era como, por favor, Marta, o sea, ¿estás loca o qué? No vuelvas a hacer esto. Entonces le tengo pánico, desde ese momento le tengo pánico y es como que lo he hecho así como despacito. O sea, es que un spray que he echado y es que huele ya toda la habitación. Es increíble, o sea, si os gusta ese aroma y para casos así más de estar en casa, tal. De hecho, me lo había planteado el llevármelo a la clínica para alguna sesión así más zen, más tranquila. Y me da hasta miedo de lo intenso que es, de que digas, jolín, vale, sí, está muy bien el aroma a lavanda y todo esto, y te produce esas sensaciones, pero es intensito, ¿eh? Es intensito. Así que, no sé, cuidadito con él, cuidadito con él. Continúo con la fragancia más aromática de todas las que os voy a enseñar. Una fragancia donde no solamente vamos a encontrar lavanda, sino que vamos a encontrar también un extra de hierbas y es el Scotch Lavender de Oriza El Legrand. Y es que ya simplemente fijándose un poco en lo que es la etiqueta, ¿qué os pensáis? ¿Qué os hace pensar? ¿Pensáis que esto es algo muy moderno? ¿Pensáis que esto es muy reciente? ¿O pensáis más bien en algo pasado? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis?
efectivamente es algo pasado. Es una fragancia que lo que quiere es recrear ese aroma de lavanda, de los dandies del siglo XIX, de las clásicas aguas de colonia masculinas, que precisamente por eso tengo yo tanta asociación entre lavanda y aromas masculinos, por ese tipo de aromas, ¿no? Esas colonias más clásicas. Y es que realmente sería como un bestseller, algo así como el Krita Ventus de la época. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a tener lavanda, como ya os digo, pero también vamos a tener una composición bastante aromática. Vamos a tener tomillo, vamos a tener geranio, vamos a tener vetiver, son notas muy terrosas, muy herbáceas y que para mí tiran más hacia el lado masculino. Es una fragancia unisex, pero a mí me va muchísimo más hacia el lado masculino que al femenino. Respecto a duración, proyección y tal, es una fragancia intensa al principio, es una proyección moderada más o menos, pero con bastante presencia, pero al ser uno de toilette decae bastante rápido, ¿vale? Este es un aroma que me hace como las 5 horas aproximadamente y el precio son 90 euros los 50 mililitros. Honestamente creo que es una fragancia que un varón la puede disfrutar mucho más que yo. Alguien que realmente le guste este tipo de fragancias la va a amar porque es una lavanda muy pura, muy cruda, con todo lo que eso implica. O sea, es una lavanda realmente en 3 dimensiones junto al resto de las notas que la acompañan. Si os gusta ese estilo de notas, esta chapó. Pero si sois más como yo, de lavandas un poco más tranquilas y tal, esta se os va a hacer bastante dura. Yo para mí la utilizo más como disfrute personal de unas gotitas antes de dormir o en situaciones así de estrés, que quiero algo de lavanda en plan que me calme, vale, pero no es un perfume que yo utilice así para salir alegremente y me ponga 3 litros, no, para eso uso otra cosa. Y volvemos al siglo XXI con un lanzamiento bastante reciente, entre comillas, que es el Libre de Yves Saint Laurent. Este perfume a mí, pues vamos a empezar ya por el principio. A mí es una fragancia que no me gusta, creo que me queda fatal, pero fatal, porque tiene una lavanda que para mí es demasiado marcada, una lavanda combinada con flor de naranjo, que tampoco es de mis favoritas, y que en mí yo me la termino sintiendo como un aroma más masculino que femenino. Hablo de en mí, ¿vale? Hablo de opiniones, como siempre hago, y yo no la disfruto. Sin embargo, conozco personas que la llevan, que les queda genial, pero conmigo no hace feeling ninguno. Entonces, pues bueno, dentro de los perfumes de lavanda, esta es uno de los últimos lanzamientos, ¿no? Siguiendo un poco el estilo de Monkey Island y tal, y combinarlo para hacer algo más femenino. Particularmente a mí esta no me gusta, pero he de reconocer que las otras versiones que tienen, el Libre Intense por ejemplo, es mucho más fácil. Yo creo que precisamente se dieron cuenta de ese lado tan andrógino que tiene Libre, sobre todo en los primeros minutos. La parte de la salida para mí es la que más... es que me rechina mucho y se me acaba como metiendo, no es para mí. Sin embargo, como os digo, en el Flanker Intense no lo veo yo tan difícil, es como que lo afinaron, ¿no? Como que se dieron cuenta de, uy, qué dos parados, igual nos hemos pasado aquí, vamos a hacer una composición un poquito más fácil, que guste un poco más a todo el mundo, y de ahí que sacaran el Intense. El Eau de Toilette no lo he probado, le tengo curiosidad, porque oye, que no te guste uno, que no te guste el original o un flanker o tal, no significa que le tengas que tachar y hacerle la cruz a toda la línea. Al contrario, quiero probarlo. Si lo conocéis, igual, dejadme en comentarios, así vemos a ver qué pasa. Pero este en sí, pues bueno, para mí no es, pero si buscáis lavanda podéis echarle un vistacito porque además este es muy fácil de encontrar. Ah, y respecto a precios, que ya se me olvidaba, sale sobre los 70 euros los 90 mililitros, que es este tamaño aquí. Y vamos con la última, con mi lavanda cruda, mi lavanda dura favorita. Y que aunque sea mi favorita, no significa que os recomiende comprarla a ciegas, no. Se trata de la Lavande Canon de Lancôme, de la gama exclusiva, que es esta de aquí. Una fragancia que se lanzó sobre 2016 y que hoy en día ya está descatalogada, no la podéis encontrar en el lineal. Y es realmente muy especial. Es un perfume que ya simplemente no lo he atomizado hoy, ni siquiera la semana pasada, yo creo que fue la última atomización que le hice, y estoy oliéndolo ya, ¿eh? O sea, y sin haberle destapado, por cierto. Imán, me encanta. O sea, este es un frasco de estos que tú los ves, huele a calidad, realmente huele a calidad, ya solo por todo lo que tiene. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una combinación bastante golosa, una combinación que invita a clic y comprar a ciegas. Bueno,
leche, vainilla y lavanda, son las notas principales. Para mí es una composición que encierra totalmente la esencia de lavanda, con todos esos matices que tiene, no solamente la parte relajante, la parte más floral y más tierna y tal, sino también esos matices más herbáceos, más duros, más campestres, combinada con una cremosidad total de leche y de vainilla. Es una fragancia que para mí es totalmente cálida, es una fragancia que yo me la pongo y es como que me suben unos graditos la temperatura. Es un aroma súper, súper, súper envolvente. Esta fragancia es muy especial para mí porque tiene la capacidad de relajarme y de calmarme como ninguna otra tiene de todo mi armario. Es una fragancia que yo cada vez que me la pongo me siento como si me estuvieran dando unos mimitos que me cojan así en brazos y me mezcan hasta quedarme dormida. Pues yo eso es lo que noto con Lavandes. Es una fragancia muy tranquila, súper gustosa, pero para mí es totalmente disfrute personal, o sea, por lo que me hace sentir. Esta fragancia me la pongo cuando necesito realmente eso, cuando tengo un mal día, cuando me duele mucho la cabeza, días que estoy súper cansada y que no puedo con mi vida, pues es como unas gotitas de esto y ya entras en modo zen. Cuando estás así más triste, días tal, esta fragancia me arropa y me acompaña. Precisamente por eso la tengo un poco reservada para días así y la disfruto muchísimo. No encuentro ningún perfume que se le parezca. Todos los que hemos estado hablando de perfumes de lavanda con unas u otras combinaciones, con vainilla, con tal, con cual. Pues como este no tengo ninguno. Y esa densidad y esa calidez que te aporta no la veo en otros. Es un perfume dulce, ya os digo, lleva ahí la vainilla muy presente junto a la leche y la lavanda. Y yo lo disfruto ampliamente, pero, ojo, cuidado, porque puede no ser lo que vosotros pensáis, porque eso de la lavanda y la vainilla está muy bien, ¿no? Es como muy zen, pero imaginad eso súper denso, ¿vale? Súper untuoso, súper que metieras una galleta y ahí no se moviera la leche, ¿no? Así, y a eso sumadle esencia de lavanda cruda, no la lavanda de Mon Guerlain, que es una lavanda más suave, no, una lavanda bastante más cruda. Es difícil, es difícil. Y ahora sí, vuestro turno. Dejadme abajo sugerencias o favoritos vuestros de perfumes de lavanda y así luego les echo un vistazo. Y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme en otro domingo perfumista. Os quiero mogollón. Cuidaos mucho y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!